O pasado 1 de febreiro, representantes dos traballadores de ENCE mantiveron unha reunión con varios membros do PSDG, entre eles o secretario xeral Gonzalo Caballero e a deputada Paloma Castro. O encontro non rematou da mellor maneira para os operarios, xa que os socialistas deixaron claro que o futuro da empresa dependía da sentenza sobre a prórroga concedida polo goberno de Mariano Rajoy. Y ante nuestra pregunta de qué sucedería con nosotros o qué solución proponen para si salimos perdedores en el juicio de la audiencia, la respuesta fue que se tendría que hablar y respuesta que produjo nuestro descontento, y les volvimos a preguntar si con el actual proyecto de ley tal y como está redactado tendríamos problemas ante la petición de una nueva prórroga, de una nueva concesión, siempre y cuando lo considerase la empresa, y la respuesta volvía a ser que no creían que nos fuese a perjudicar, respuesta que no consideramos como seria ante la más que posible destrucción del tejido industrial y económico ligado a ENCE. No encontro, o PSDG tamén defendeu a posibilidade de trasladar a Pasteira, xa que, segundo eles, non hai motivos para que a fábrica estea cerca dunha gran masa de auga. El descontento fue bastante grande, porque si por un lado nos dicen que nuestro trabajo, la actividad que realiza ENCE ligada a la comunidad autónoma es importante por la economía, por los trabajadores, por todo, ellos están con los trabajadores, no entendemos entonces estas trabas o estas serie de condicionantes que nos están poniendo para continuar con la actividad. Lo que están haciendo es mantener una doble cara. Tras o fracaso deste encontro e tras o silencio demostrado por parte do Goberno do Estado, os traballadores de ENCE decidiron volver a manifestarse. Farano este venres cunha marcha que sairá ás 10 dende o Porto de Marín cara a delegación do Goberno da Coruña. Y ahí ya no solo serán los vehículos ligeros, sino que seremos todos los vehículos de empresa, vehículos particulares, camiones de transporte de pasta, camiones de transporte de madera, empresas forestales, todo lo relacionado con ENCE, y allí nos dirigiremos hacia La Coruña. En Santiago se unirán más compañeros del transporte de la madera, y en Coruña pues nos dirigiremos hacia la delegación del Gobierno, y allí delante de la sede de la delegación del Gobierno pues le diremos al delegado del Gobierno nuestro problema e le leeremos un manifiesto e nuestras posturas. Os traballadores de ENCE volverán a sair á rúa tamén o sábado 27. Nesa ocasión será cunha marcha que partirá a pé dende a Pasteira ata a sede do PSDG en Santiago de Compostela.